lo más bonito como actor y como creador y como productor es que el público vea tu trabajo. O sea, todo lo que hacemos, toda la chamba, todo el trabajo es con un solo motivo, que el público vea tu trabajo. Bienvenidos todos a una emisión más de Pero Querías Hacer Cine. Hoy estamos de manteles larguísimos. Tenemos con nosotros a Yanis Guerrero, queridísimo actor, productor y director, a quien tengo el gusto y el honor de conocer y de querer hace más de 11 años. Y hoy quiero platicar con él y que nos cuente de su increíble historia y de cómo hace que la industria sea cada vez más grande, más luminosa, más bonita, cómo cuenta sus propios cuentos, cómo hace un mundo de ficción en la realidad y la realidad en la ficción cada día con más enjundia y con más ganas. Yanis, bienvenido. Muchas gracias, qué bonita introducción, qué bonito todo lo que dices y te lo agradezco. Estoy muy, muy, muy orgullosa de tener la oportunidad de tenerte aquí hoy. Cuéntanos un poquito de ti, un muchito, porque tienes muchísimas cosas que contar. Tienes una carrera de más de 30 años. Casi, sí, ya por ahí vamos. Ajá. Ya estamos pegándole casi a los 20 y Ya tantos son años de muchos carrera. Ya años. son muchos años, sí, pasan bien rápidos. Pero sí, ya son bastantes añitos en este medio. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Qué te llevó a estudiar la carrera de actuación? Fíjate que a mí siempre me gustó el cine. Yo me acuerdo mis primeras emociones frente a la pantalla de descubrimiento, en donde para mí se mezclaba como que la belleza visual, ¿no? De las imágenes, más aparte el sentir la emoción de ver una película que te conmoviera, más aparte ver las actuaciones. O sea, para mí siempre la ficción y las historias me volaron la cabeza desde niño, desde adolescente. Y veía películas y me afectaban profundamente, las disfrutaba muchísimo, ¿no? Y yo decía, yo quiero hacer eso. Nadie de mi familia está en el medio. Mi papá es matemático, mi mamá es maestra de la universidad. Ellos sí estudiaron. Ellos estudiaron, sí, de la universidad. Nadie de mi familia, ni cercana ni lejana, está en este medio, ¿no? Para mí era como un medio, pues, desconocido. Pero tenía esa pasión de que me gustaban muchísimo las películas, me gustaban las historias, me gustaba cómo me conmovían y me gustaba conmover con las historias. Yo nunca pensé ser actor. Ser actor no estaba para nada en mi radar, ni siquiera sabía que se podía ser actor. Yo estaba estudiando la prepa, no sabía muy bien qué hacer de mi vida. En ese momento la UNAM estaba en huelga. Yo todavía no entraba a la universidad, pero pues no sabía ni para dónde, ¿no? Ni qué hacer, ni nada. Mi papá es matemático y a mí siempre me iba muy bien en las matemáticas, porque las matemáticas son muy bonitas, porque son muy sencillas, porque una vez que sabes sumar, no importa si es 10 más 10 o 20 más 20 o 30 más 30, ya si sabes la operación, pues ya tienes las respuestas. Entonces mi papá me enseñaba en las tardes, no sé, íbamos a ver álgebra al día siguiente, yo en las tardes trabajaba con mi papá y al día siguiente llegaba a la escuela y yo ya sabía resolver eso, ¿no? Yo ya no tenía que aprenderlo ahí. Entonces me iba muy bien en matemáticas, sacaba 10. Además, hay que decirlo, en su momento, en el examen de la UNAM siempre fue muy difícil. Pero ves que te piden puntajes, ¿no? Como Eficine. Es más difícil el Eficine que la entrada a la UNAM. Pero para entrar a matemáticas te piden un puntaje inferior. Entonces yo dije, ay, pues me voy a meter a la UNAM a estudiar matemáticas. Pues mientras, ¿no? A ver qué. No sabía yo qué hacer de mi vida. Y me metí a la UNAM y hice el examen y empecé a estudiar matemáticas en la UNAM. Estuve ahí 2 semestres estudiando matemáticas. Y un día, los sábados, en la UNAM había un taller en el teatro y de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, y era como un taller de teatro, pero amateur, ¿no? Y yo fui al taller y me gustó mucho la actuación, y como que me empecé a conectar con eso. Antes de entrar a la UNAM hice el examen para el CCC y no me aceptaron, y dije, perfecto, pues si el cine no me quiere, yo tampoco quiero el cine y ya, no quiero volver a saber de él, ¿no? Como adolescente que dices, pues todo sí, se va a la burga. Tenía 17, 18 años y dije, perfecto, pues si me rechazaron, yo lo rechazo primero también, ¿no? Pero entonces entré a la UNAM y entré al taller de actuación y pasó algo muy curioso, que los chavos que estaban ahí, el taller era de 9 a 1, pero todo el mundo llegaba a las 10, a las 11, 11 y media, crudos, para echar relajo, ¿no? Y yo llegaba a las 9 de la mañana, y entonces me enojaba, ¿no? Decía, no manches, llevo 1 hora aquí esperándolos a que lleguen para empezar, no sé qué, ¿no? Y una chava me dio un gran consejo y me dijo, no te enojes con ellos, porque
realmente, si tú estás llegando a las 9 y tienes tanto interés por esto, es que quieres como que sea algo más fuerte, más profesional. Aquí siempre va a ser amateurs. Ellos no van a cambiar. Ellos siempre van a llegar a las 10, a las 11. ¿Por qué no mejor te vas a buscar talleres profesionalizantes? Talleres de actuación, talleres de todo eso, ¿no? Yo no sabía ni que existían los talleres. Yo dije, pues órale, ¿dónde están estos talleres, no? Entonces empecé a meterme a todos los talleres que había. Taller de clown, taller de improvisación, taller de... Cualquier taller que existiera, yo me metía. Taller, iba a todos lados, iba a la ENAT, iba al CUEC, iba al CCC, conocí todas las escuelas con puros tallercitos. Iba a talleres me metí a talleres de ballet, talleres de canto, talleres de música, o sea, todo lo que me sirviera para la actuación. Y entonces pasó algo muy padre, que en esos talleres empecé a conocer mucha gente. Empecé a conocer otros jóvenes de mi edad que tenían los mismos intereses. Me dijeron, no, ya hay un director de casting. Yo, ¿qué es un director de casting? Pues en Televisa están haciendo estos castings. ¿Pero qué? ¿Cómo llega uno a Televisa, no? Pues vente, yo te llevo. Entonces, esa fue como una pequeña primera escuela, ¿no? A base de talleres. Y poquito a poquito, pues ya iba a muchos talleres y me fui saliendo. Y pues me salí de la universidad. Y después de eso... Dije, no, había otro taller que en ese tiempo daban, en el que te ibas a La Habana una semana y te costaba muy barato, te costaba 7,000 pesos, 8,000 pesos. Te incluía el boleto de avión, el hospedaje, más el taller, más comida, más todo, ¿no? Entonces yo junté una lana y me fui, y ahí vi un director que me encantó su trabajo, que es Raúl Martín. Uh-huh. Y le dije, oye Raúl, me encantaría trabajar contigo. Su trabajo me voló la cabeza. Hacía obras de teatro, pero las hacía súper modernas. Y me dijo, vente a estudiar a La Habana. Vente a estudiar acá. Y después trabajamos juntos. Entonces dije, pues dejé todo y me fui a La Habana. Y me fui a estudiar 1 año a Cuba, actuación. Ya como ya más profesionalizado, ya el Instituto Superior de Arte, ya como la carrera. Pero en La Habana pasaba algo que no hay una industria. Y yo sabía, me di cuenta, porque yo ya tenía mucha experiencia de los talleres y de ver la realidad de gente que estaba buscando chamba, que necesitabas una industria más fuerte. Y dije, en La Habana pues no existe esa industria. Yo voy a estudiar 4 años aquí, voy a salir y voy a trabajar para la embajada atrayendo turistas, ¿me entiendes? Entonces dije, no, me voy a ir a estudiar, y conocí unos amigos franceses que me decían, pues vente a París, nosotros damos hospedaje, no sé qué. Y dije, pues agarré mis cosas y me fui a Francia. Y me fui a estudiar 4 años actuación en París y ya me gradué de allá y luego ya regresé a México. Y España también, ¿no? Estuve en París, estuve en España, estuve en Londres, estuve en Nueva York, estuve como viajando en varios lados, como estudiando, pero realmente lo más fuerte fue en París. Estuve ahí 4 años estudiando en el Teatro Nacional, hice el examen de admisión y en francés además. En francés además. Y bueno, trabajar también, empecé a trabajar en Francia, pero me di cuenta que era muy difícil trabajar en Francia. Y es otro fenómeno que también vas aprendiendo conforme vas creciendo, que sobre todo para los actores, el tipo de personaje en los que la industria te ve. Y entonces, en México me estaba yendo muy bien, yo venía a México y hacía castings y todo, y regresaba a París y nadie me pelaba, no hacía casting ni nada. Y eso era porque es normal de alguna manera, porque en Francia los guionistas no escriben personajes mexicanos, pues no hay, no existe. Es como si aquí en México pues buscaras personajes coreanos, ¿no? O buscaras personajes australianos, es una fracción mínima, ¿no? En cambio aquí en México pues era joven, mexicano, pues entonces hacía papeles de todo, y llegaba ya a la industria francesa y pues no, tenía que hacer papeles de brasileño, de argelino, de marroquí, de italiano, de español, de todo, y pues no me quedaba en nada, ¿no? Además fue muy chistoso, la única película que hice, me quedé por fin en una película. Yo era como el novio de una chava en una historia, sucedía como entre París y Bruselas y no sé qué. Se filma la película y yo dije, perfecto, por fin, ¿no? Además lo dirigió esta chava que después ganó la Palma de Oro en Cannes con actrices famosas. Dije, ya, de aquí soy, mi break total en Francia. Se estrena la película y el día del estreno me llega un mensaje de la directora de, oye, Yanis, lo lamento, tuvimos que cortar tus escenas. No. Y yo así, ni siquiera tuve esa película en Francia. Sí, ya al final me regresé a México y ahí empezó como a avanzar la bolita. Regresaste tristísimo, con un montón de estudios, pero con un bajón emocional rudo. Regresé pues muy golpeado, porque golpeado en el sentido, la vida en París era muy difícil para mí. No tenía trabajo. En Francia te dan un apoyo si estás por debajo del mínimo, ¿no? Entonces yo aplicaba para ese apoyo.
tenía que trabajar en muchos trabajos, de mesero, de repartir flyers, en una tienda como Liverpool, que hay de allá de Francia, que se llama la Fnac, pues en 1000 chambas, ¿no? Y aún así no alcanzaba a llegar, ¿no? Y además, pues muy solo, ¿no? Muy aislado de todo, mucho frío, una situación muy ruda y sin poder trabajar en la actuación, ¿me entiendes? O sea, dices, llevas años y años y años y años y no logras entrar, ¿no? Y es que esa puerta casi que no existía en Francia y yo creo que es muy difícil que exista, o sea, es como remar contra un mar, contra corriente. Entonces, y en cambio regresaba a México y bueno, pues era otro mundo totalmente distinto, todos los amigos, la familia, el ambiente mexicano y además pues me daban los castings, o sea, llegaba aquí y hacía casting y entonces hice un casting con Manuel Telly, un cortometraje y ganamos el Ariel, el mejor cortometraje. Me regresaba a Francia, sufría, me deprimía, me iba de la fregada, decía, no manches, venía a México un par de días, casting, me quedaba y otra vez, y yo de necio, ¿no? De querer estar allá. Hasta que dije, no, pues ya la realidad me está llamando que me tengo que quedar aquí, ¿no? Que la chamba está acá en México. Y entonces vinieron poquito a poquito un par de películas, vino primero Casi Divas, que fue como la primera gran película ya más profesional, después vino Morenita, después, bueno, poquito a poquito más películas y después Nosotros los Nobles, que fue como el gran break, ¿no? Que fue como un cambio radical en la forma en la que yo mismo trabajaba la industria y fue eso que no sucedió en Francia, como que ahora sí que el karma y el aura y lo que tú digas me lo guardaron y me dijeron, ok, todo esto que te iba a pasar acá, te lo voy a poner acá en México y con los nombres. Los tiempos del universo son perfectos. Los tiempos del universo son perfectos, sí. Eso como actor es una frase que yo creo que te tienes que memorizar y que tienes que confiar mucho porque uno está muy seguido como actor enfrentado al fracaso, enfrentado a la desilusión, enfrentado a la derrota, enfrentado al no, enfrentado a no te quedas en los castings, no sabes ni por qué, nadie te dice nada, ¿no? Uno quisiera que eso cambiara, pero también por otro lado creo que así tiene que ser. O sea, porque muchas veces la propia industria, y tú sabes, tú eres productora, no te da tiempo de avisarle a todo el mundo, oye, no te quedaste por esto, pero mira, mejora esto. No te quedaste simple y sencillamente porque la persona que iba a ser tu papá es chaparrito y tú mides un 80. No tiene nada que ver contigo, ¿me entiendes? Y tienes que aceptar a vivir con el rechazo, con la negativa. Nosotros mismos como productores, nunca deja de doler un rechazo, nunca te acostumbras al rechazo. Siempre que te digan que no en Eficine, que te digan que no en cualquier casting, duele, porque lo quieres, porque lo haces queriendo hacerlo. Pero también la vida te lo compensa y luego empiezas a trabajar y tienes que tener confianza, y tienes que tener fe y tienes que levantar la cara. ¿Cómo gestionas esa frustración? Porque tengo muchos años de conocerte y de vivirte en muchos estados de ánimo distintos y en muchos momentos muy distintos de tu vida. Y casi siempre estás contento, echado para adelante, viendo como sí, pero ¿qué pasa adentro de tu cabeza, de tu corazón con tantos nos, con tantos rechazos? ¿Cómo te sobrepones a todos esos nos? Yo creo que la solución a ese no y a cualquier no en la vida está en que como yo no quería ser actor como tal, sino yo quería hacer cine, yo quería contar historias. Cuando tú eres únicamente actor, te das cuenta que eres muy dependiente de que los demás te inviten a sus fiestas, ¿sabes? De que los demás te inviten a sus proyectos, de que les guste, de que algo funcione. Pero dije, ¿qué tal si yo hago mis propios proyectos? ¿Qué tal si yo ya no soy dependiente de esas personas? Y entonces yo me doy mi chamba a mi nivel, con mis formas, con mi trabajo, con mi energía. Entonces empecé a hacer, digamos, esta otra parte de lo que soy como actor, que es productor. Empecé a producir mis propios proyectos, empecé a producir mis historias. Y también porque a todo el mundo le pasa. Yo creo que llega un punto en el que uno dice, me encanta hacer los personajes que me invitan y los hago con todo el talento y con toda mi creatividad y con todo lo que puedo, pero también me gustaría contar mis historias y cómo lo contaría yo, ¿no? ¿Qué contaría yo? Entonces es un proceso muy largo, son ciclos muy largos. Cada película me lleva casi 7 años, 8 años entre trabajo, escritura, desarrollo, financiamiento y todo, pero te motiva, te inspira, te llena de vida, ¿sabes? Entonces yo creo que el no tener que esperar, sino ser proactivo, sino ir a buscar los proyectos, escribir esto, escribir lo otro, escribir tus películas, escribir tus cortometrajes, filmar. Y afortunadamente esta industria yo creo que es muy bella, es muy bonita porque toda la gente que está aquí sabemos que hay que trabajar y además es como una cosa muy artesanal, ¿sabes? Realmente es una cosa en la que como si fueras un zapatero. Y llega un zapatero y llega alguien que dice, oye, yo no tengo dinero, no tengo nada, no sé hacer nada, pero quiero aprender de ti. Vendo.
Ven y aprende, siéntate aquí, fíjate cómo se hacen los zapatos, fíjate cómo se talla, fíjate cómo se hace un presupuesto, fíjate cómo se hace esto, toda la gente que jala, asistente de cámara, asistente de foto, asistente de sonido. Entonces es como un circo, ¿no? Que vas aprendiendo y vas metiéndote y la gente te jala mucho, te apoya mucho. Entonces yo para mis cortos, para mis películas, con por ejemplo Dani Valdés, que era el asistente de Emiliano Villanueva, que era foquista y asistente de Emiliano Villanueva en la película de Morenita, le dijo, oye, ¿te gustaría fotografiar una peli? Mira, no tengo un peso, pero... Y para él también era importante porque él era asistente y quería ser fotógrafo, ¿no? Claro. Entonces, y ahorita Dani Valdés ya es fotógrafo de regadas, ¿no? Entonces, es como que, y así van avanzando, y nosotros lo hemos visto, ¿no? En esta industria, que tú ves a un trainee, ¿no? Un asistente de actores y de repente ya está dirigiendo y ya ganó nominado al Oscar y nominado a no sé qué y Palma de Oro y ta. Y esta industria es así, ¿no? Entonces siempre están las puertas abiertas y cuando tú haces algo, la gente te sigue. Cuando tú avanzas y empiezas algo y dices, mira, tengo esta idea, vamos a hacerlo, la gente... yo creo que los cineastas y la gente que se dedica al cine tiene esta enjundia colectiva, ¿no? De decir, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Mira, yo no sé nada de terror, no tengo la más remota idea, pero tengo una cámara, tengo un sonido, ¿qué necesitas? Te presto mi coche, te presto vestuario, vamos a hacerlo, vamos a hacer este proyecto, ¿no? Y luego ya vendrán más cosas. Entonces yo creo que para mí a mí el cine me alimenta y no soy dependiente de que me inviten. Y afortunadamente ya llevo mi casa productora, la hice en el 2007, ya igual vamos a cumplir casi 20 años, y en estos 20 años también te vas creando un nombre, ¿no? Te vas creando una red de apoyo que dicen, mira, ya lo hice una vez, ya lo vi, la gente ya vio mi trabajo. Entonces, poquito a poquito también se va haciendo más fácil crear las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, el ser proactivo, el no depender, el no esperar, sino hacer, crear. Y cuando creas, algo bueno va a pasar. O sea, algo bueno va a pasar. Y nunca sabes a dónde te van a llevar las cosas. ¿Y cómo llegas a ese casting y cómo llegas a hacer el primer acercamiento con los equipos con los que vas a trabajar o con la gente a la que le vas a pedir cosas? Porque venías de un lugar malo, doloroso, y fuiste a hacer un casting como todos para ser Los Nobles. Sí, y te paraste como rey ahí y interpretaste ese personaje de qué manera y luego te cambió la vida para siempre. Y fue muy chistoso porque fíjate que es algo muy bonito cuando uno se da cuenta, ¿no? Yo te decía que nunca sabes a dónde te van a llevar las cosas. Yo hice el casting para Casi Divas, el casting para Morenita, el casting para Malamados, el casting para cualquier casting, de la misma manera que hice el casting para Nosotros los Nobles. O sea, con la misma energía, con el mismo talento. Toda la gente que trabajó en Nosotros los Nobles trabajó de nuevo en otros proyectos, en otros 5 o 10 proyectos. ¿En qué se basó el éxito de Los Nobles? En factores mágicos, ¿no? O sea, Gary era pues su ópera prima, ¿no? Había venido de hacer 2 cortometrajes y he hecho muchísimas óperas primas. O sea, no sé cuántas óperas primas llevo, pero muchísimas, ¿no? Muchísimos proyectos que de repente se van combinando y no sabes. Ese proyecto que se filmó además era impresionante porque ya empezaba el digital, todavía no estaba tan fuerte. Las películas profesionales con presupuesto se filmaban en 35 milímetros, ¿no? Ya se estaba como medio terminando esa transición negativo-digital. Pues Gary la filmó en 16 milímetros, ¿no? O sea, como si fuera un cortometraje, haciéndola de Nosotros los Nobles, con 3 pesos, o sea, haciendo las cosas como se podían, con todo un proceso pues muy, muy armonioso, muy pequeño, ¿no? Realmente toda la gente que estaba ahí pues éramos muy jóvenes, ¿no? O sea... Luis Gerardo era desconocido, Carla Sousa era desconocida. Yo me acuerdo con Luis Gerardo platicábamos antes de la película, hicimos una conferencia de prensa muy pequeña, ¿no? Y yo le decía, no manches, tienes 20,000 seguidores, wow, estás cañón, ¿no? Yo tengo como 200, sí, no, pues 20,000, pues sí, es que hice una obra de teatro y no sé qué, órale, no, pues qué chido, ¿no? Y hoy tiene millones, ¿no? Y hoy son, o sea, pero en ese momento tenía 20,000. Y Carla Sousa y yo nos sentábamos en la banqueta esperando el casting, no, pues ojalá nos vaya bien, sí. Además pasó algo muy chistoso en ese casting, que yo lo guardo como una de esas experiencias porque nunca sabes qué va a pasar. Que yo hice el casting, como no te miento, unas 20 veces, con 20 actrices diferentes. Y yo, digamos, fui a hacer el casting, me acuerdo que bien con Reza, cuando todavía estaba por allá por la Condesa, y me ve Gary, ok, bien, gracias, nos vemos. Ok, bueno, buenísimo. Me hablan por teléfono, oye, Yanis, que si puedes volver a hacer el casting, callback, pero ahora con otra actriz. Y dije, ching, güey, no sé, me hace que... Pues obviamente lo voy a hacer, ¿no? Pero...
¿qué tal si lo vuelvo a hacer y ahora me sale mal? ¿Sabes? Dije, no, ya quédense con la primera impresión, ¿sabes? O sea, yo no quería hacerlo. Qué nervio. Y luego hacer 20 callbacks. No, y luego me dijeron, ok, gracias, ¿no? Oye, Janis, que si puedes venir mañana para hacerlo con otra actriz, y con otra actriz, y con otra actriz, y con otra actriz. Y dije, no, pues ya en realidad no me lo van a dar, nada más me quieren como de sparring, ¿no? O sea, nada más quieren que vaya a dar réplica, ¿no? Pero yo cada que iba, no nada más era el casting de ella, sino que yo tenía que hacerlo al 100. O sea, yo tenía que hacerlo al 100, no era como que nada más da las líneas. No, yo tenía que hacerlo al 100, porque yo decía, si una vez lo hago mal y se dan cuenta que en realidad, o sea, se me va a caer el teatro, ¿me entiendes? Se me va a caer el teatro de que, y además pasa un poquito, me da miedo de que, ya me vieron 20 veces, güey, ya los voy a aburrir, o sea, yo no quiero, ¿sabes? Y Por no, supuesto estabas elegidísimo, lo que pasaba es que había que encontrar quiénes son los hermanos y cómo vamos a configurar al universo. Y todos estos pero elementos, ¿no? Yo como actor no lo sabía. Además, yo venía, pues no me acuerdo qué edad tenía, pero veníamos de Francia, de no saber nada, de las películas que había hecho habían pues, muy poquito, o sea, no un poquito público, pero un público normal, el que era acostumbrado para el cine mexicano. O sea, estábamos acostumbrados así y de repente llegan los otros nombres y la revienta. Pero la norma era esto, todas las demás películas pasaba esto, ¿no? Entonces, pero sí fue muy sorprendente. Y yo me acuerdo que le decía a Gary, oye, ¿cómo crees que nos vaya a ir? ¿No? Me acuerdo que hicimos una presentación en Cinemex, no me acuerdo dónde, y estábamos en las palomitas, en la fila, y dije, oye, ¿cómo crees que nos vaya a ir? Y le dije, ¿cuál sería como un buen número para ti? ¿No? O sea, ¿cuántos espectadores? Me dice, mira, si llegamos a los 500,000 espectadores, está muy bien. Si llegamos al 1,000,000, yo creo que sí nos dan dinero para hacer una segunda parte o algo así. No, pues 7 millones de espectadores, ¿no? Entonces, nadie se lo esperaba, todo el mundo lo hizo como con el corazón, como siempre hacemos todos los proyectos, pero de repente hay una conjunción de momentos, de tiempos, de historias, mágica de las estrellas, que hace que sucedan las cosas. ¿Y qué te pasó después de hacer Nobles? ¿Ahí pues, perdiste el piso? No, para nada. Fíjate que me pasó algo no, para nada. No, para nada. No, porque fíjate que lo que me pasó fue que en el cine, tú sabes que son así, ¿no? Altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Y antes yo hice Los Nobles, todavía no se estrenaba, y yo estaba en un momento muy bajo, ¿no? Yo estaba en un momento en donde no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía chama. Dije, pues a lo mejor la actuación, pues ya lo intenté, no es para mí, no estoy ganando dinero, no está pasando nada. Y volví a hacer el examen de la UNAM para estudiar ciencias políticas, y lo pasé. Oye, te veo muy bien de político. Ya vamos a darle por ahí. No tengo corazón para eso. Sí te veo, de diputado. Y entonces, compañeros. Con ese sonrisón y así, esa facilidad de palabra. ¡Órale! No, representa el sector. Sí. Hay que cambiar el cine, hay que impulsar las políticas, hay que reformar el cine mexicano. Te metemos ahí de diputado y hacemos los rebates que nos están haciendo tanta falta. Ya, los peleamos y los conseguimos, esos rebates. Y luego yo no tenía chamba, hice el examen de la UNAM y yo estaba estudiando ciencias políticas en la UNAM. Y de nuevo hice un cortometraje en francés con una productora francesa, aplicamos un fondo en Francia, nos los dieron, y entonces me dijeron, pues vente a filmar este cortometraje que se llama El Coleccionista. Entonces ya, pues yo me fui a Francia, o sea, ya se iba a estrenar la película, yo me fui en febrero, marzo, no me acuerdo, me fui a filmar allá, filmé el cortometraje en un bosque en Francia, totalmente desconectado de todo. Pero yo veía que me llegaban mensajes, que la gente me escribía de la película, pero yo, pues como que, pues gracias, ¿no? O sea, no más de lo que habían pasado las otras. Pero de repente cuando yo estaba en el avión de regreso de Francia a México, la gente me empezaba a ver. Y las azafatas se me acercan y la gente me empieza a pedir autógrafos. Y entonces, ¿qué está pasando? Y dije, ¿qué está pasando? Me están confundiendo con alguien. Porque yo me fui allá a Francia así, casi que me detienen en la aduana como desconocido. No sé yo. Y de regreso a México, pues la gente se me acerca y me dicen cosas y las azafatas me piden autógrafos y fotos y no sé qué, pues, ¿qué está pasando, no? Y de repente voy a fiestas, fui a una boda y toda la boda así de lucha. Y dicen, no manches, sí está pasando algo muy cañón en México con esto. Y ya después, pues poquito a poquito me fui dimensionando lo que estaba pasando, ¿no? Me acuerdo que fue un viaje a Mérida y era impresionante porque hay una calle, no recuerdo muy bien, en donde están todos los bares. Pues la calle se llenó de gente y no podíamos salir, tuvo que entrar la policía y entonces me sacaron así, pero de la cantidad de gente que en ese momento estaba viendo ese fenómeno que fue Los Nobles y después, bueno, Cuervos, pero era muy impresionante y también yo te puedo decir muy bonito porque
lo más bonito como actor y como creador y como productor es que el público vea tu trabajo. O sea, todo lo que hacemos, toda la chamba, todo el trabajo es con un solo motivo: que el público vea tu trabajo, que la gente lo vea, que lo reconozca que y lo le vea guste. y le guste, y que te rías, y que la gente diga, no manches, ese momento cómo me reí contigo, cómo me hiciste esta... Y la gente que todavía me dice en día, yo la he visto 15 veces, 20 veces, 30 veces la de Los Nobles, cada que la pone la veo, para mí es lo mejor, eso es lo más bonito, es un abrazo, eso. Y después de ese madrazazazo, ¿qué pasó? Después de ese madrazo, pues ya cambió realmente como, digamos, mi perspectiva y mi lugar en la industria. Empiezo a trabajar con una agencia que se llama Colors, con Mondragón también, que cambia totalmente la dimensión de los proyectos. Yo no tenía manager, no tenía nada, ¿no? Y Mondragón fue el primero que se me acerca: oye, vente para acá, voy a trabajar con él, y empezamos a tener más casting, más proyectos. Pero también hice como una asociación muy padre con Gary. Por lo mismo que yo pues desarrollaba mis historias, escribía, etcétera, etcétera. Y entonces Gary un día me platica: oye, tengo una serie sobre el fútbol, van a venir un grupo de guionistas gringos acá a México, ¿por qué no vienes? Vamos a hacer una cena en la Condesa. Entonces voy a la cena y empiezo a platicar con los guionistas y empiezo a involucrarme también en la serie de Club de Cuervos, pues siempre con Gary, ¿no? O sea, siempre estando ahí. Yo dije: oye, me interesa conocer, me interesa ver cómo son estas mesas de guionistas, qué hacen, qué trabajan, cómo trabajan, ¿no? O sea, cómo se sientan, quién dice qué, quién dirige, quién da la pauta, la gente que escribe las notas, la gente, o sea, toda la dinámica, ¿no?, de la creación a mí me encantaba. Entonces yo como que estuve todo el tiempo ahí en las juntas, cuando estaban allá todavía en Alarraqui, bueno, no allá, sino acá cerquita. En la mesa redonda. En la mesa redonda, ¿no? Los acompañaba cuando iban a entrevistar jugadores, cuando iban a entrevistar árbitros, los veía tomando notas, platicaba con ellos. Y me di cuenta ahí, realmente, yo creo que ese momento fue como el gran cambio de la ingeniería dramática, ¿no? O sea, ver a estos guionistas tan talentosos, norteamericanos y mexicanos, trabajar en esta construcción de la serie y en cómo esta ingeniería de las historias empieza a suceder, y cómo cuando sucede es como que bingo, le pegaste, ahí era, ¿no? Eso tenía que pasar. Y cuando el público la ve, el público se enamora, y se enamora de Club de Cuervos. Yo siento, primero que nada, por los guiones, o sea, la calidad de los guiones que tenía era impresionante. Era impresionante, tú los leías, es como si estuvieras leyendo un libro, pero súper bien escritos. Y luego, por supuesto, si encima de esos guiones maravillosos pones a Gary de dirigir, a Luis Gerardo Méndez, a Mariana Treviño, que de nuevo, o sea, Mariana Treviño no era nadie en ese momento, ¿no? Había hecho un par de comedias musicales, un par de cosas. Hoy en día Mariana Treviño no puede salir a la calle, ¿no? Pero... y mentiras y lo que tú quieras, y es wow, Mariana Treviño, ¿no? Una estatua. Pero, y eso es lo bonito, ¿no? Ver este proceso evolutivo, ¿no?, de toda la gente que ha estado. Y yo creo que eso pasó con Club de Cuervos. Se mezcló de nuevo, ¿no? Una conjunción de astros, la pasión de la gente por el fútbol, proporcionalmente opuesta al conocimiento de la gente que hizo la serie Club de Cuervos del fútbol, ¿no? O sea, dale, por favor, a la gente que no teníamos ni la más remota idea de nada. No sabíamos que era un fuera de lugar, no sabíamos que era foul y que no era foul, no sabíamos que los tiros de esquina, nada técnico, pero ni siquiera cómo pegarle a la pelota. No, nada. En la 1 sí se nos notó. Ya luego trajimos un coach. Sí. Pero fíjate que yo creo que la gente que más ama la serie son los más futbolistas, porque ellos sienten como que conectaron, como que realmente hablaron de eso. Y es lo bonito como de las historias, ¿no? Es lo que yo destaco, una buena historia, que en resumen los Club de Cuervos era como los Borgia en el fútbol, ¿me entiendes? O sea, es como una familia que se está matando, ¿no? Por la herencia y por el poder, ¿no? Pero contábamos con muchísima honestidad lo que hay detrás de los equipos de fútbol. Nuestros uniformes siempre eran auténticos. Todo el tiempo iba cargado de muchísima verdad y de muchísima honestidad. De todo. Sí. Y también se dio algo que tú nos podrás contar más, pero algo muy interesante, porque en ese momento Netflix entraba a México. Hoy sí, qué responsabilidad. Entonces fue la primera serie que hizo Netflix fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Y justo esa entrada, ¿no? O sea, que Netflix, que la gente dijera, yo quiero ver Club de Cuervos, tengo que suscribirme a Netflix. Y ese momento histórico no se volvió a vivir. Es como el primero que entra, ¿no? Es como YouTube o Google. Pues son los primeros, ¿no? O sea, hay más buscadores, hay más streamings, pero en Netflix, ¿no? Y después, pues todas las demás a correr detrás de Netflix, ¿no? Y hoy en día, pues cuánto ha cambiado la industria.
De la misma manera que yo creo que lo que pasó con nosotros los nobles hoy en día tal vez no se podría repetir, porque ya la gente no va al cine. O sea, ya antes la gente iba al cine y en Los Nobles pasó algo muy interesante, que la película no la conseguías en pirata. No la conseguías. Yo me acuerdo que había letreros que decía, no tenemos nosotros Los Nobles, o sea, ni pregunten, no la tenemos, ¿no? Ahí en los puestos piratas. Y la gente la compraba pirata, así grababa con el celular, pero no estaba en la piratería nosotros Los Nobles. Entonces, no había streamings, no había plataformas. Y hoy en día, ya sabes que se va a estrenar cualquier película en el cine y a los 15 días la vas a tener en tu pantalla, en la comodidad de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si el éxito de Club de Cuervos se podría volver a repetir en esas dimensiones. Puede haber otras cosas que jalan mucho, ¿no? Como la serie de Luis Miguel, o esas cosas que son como o la serie de Mentiras, ¿no? Son fenómenos muy locales. Pero a ese nivel de Club de Cuervos, o sea, a esa, digamos, contagio nacional y luego latinoamericano, no se puede, porque en ese momento entró en Netflix una combinación de cosas. Además, la gente, veníamos del éxito de nosotros los Nobles, que era el mismo equipo de los Nobles, ahora lo vas a ver jugando fútbol, ¿no? Ya estaba yo, estaba Gary, estaba Luis Gerardo, o sea, estaban todos los productores, había muchas cosas que decían, vamos a seguir, ¿no? Entonces la gente decía, ok, quiero esto. Ya no me vas a dar Nosotros los Nobles 2, pero me vas a dar Club de Cuervos. Y la gente se rió con Club de Cuervos, la disfrutó. Y eso fue garantía. Cuando la gente se empezó a reír los tenemos, ¿no? Los agarramos. Qué época, ¿no? Sí, qué lejano se siente, ¿no? Cómo ha cambiado las cosas. Ya pasaron 10 años. Y la industria revolucionó, nos cayó el COVID, cambió por completo nuestros hábitos de consumo. Y yo creo que ahorita estamos en una etapa que a mi gusto es como de las más exigentes y las más rudas que hemos vivido en la industria. Yo te lo digo como creador, es tal vez la etapa más ruda que me ha tocado vivir en la historia de la industria del cine. O sea, hay un cambio de paradigma total. Hace ratito platicábamos, ¿no? De que ya no existen los éxitos. ¿Dónde está el público? El público, ¿qué quiere el público? ¿Qué público? ¿A quién le estás contando las historias? Porque hoy en día, antes sabíamos, por ejemplo, cuando hicimos Nosotros los Nobles, sabíamos que lo íbamos a exhibir en cines. No existían las plataformas. Sabíamos que lo íbamos a exhibir en televisión. Entonces, más o menos conocíamos a la gente, ¿no? Pero hoy en día ya no sabemos quién ve qué, ¿no? Ya no tenemos ese conocimiento. Entonces, tú como creador... Y eso es un cambio muy difícil, eso es un cambio que a mí me tiene como realmente con el cerebro totalmente explotado, porque si tú te fijas en la historia del teatro, Shakespeare le contaba a su público, ¿no? Shakespeare tenía su audiencia, Molière se iba en giras, Chaplin conocía a su público, también. Los músicos conocían a su público. Hoy en día los músicos conocen a su público. Sí, claro. Tú lo ves en los conciertos, Bad Bunny 100,000 presentaciones, Shakira 300,000 foros, Hermano Rodríguez, o sea, los músicos tienen, ¿no? Todos los músicos de corridos tumbados, de gruperos, conocen a su público, van al jaripeo, saben en dónde sí, en dónde no, ¿no? Pero el cine ya no, el cine perdió eso, la industria audiovisual perdió eso, y tú ya no sabes a quién le estás contando las cosas. Sí, sin embargo, fíjate, la constante en los proyectos exitosísimos de los que estamos hablando tienen una conexión con un público muy particular. Y ella es a través de los sentimientos y sobre todo de la risa. Los últimos 2 grandes blockbusters en las salas de cine se llaman Mesa de Regalos y El Candidato Honesto. Que si nos ponemos a analizar esos 4 contenidos tienen cosas muy similares. Y son estas de las que te acabo de hablar. Sí. Yo creo que tenemos que apelar a eso como creadores. Y yo creo que también hay otra cosa que ahí yo apelaría como a la experiencia, al porqué de la experiencia cinematográfica y de la experiencia teatral y de los éxitos. O sea, realmente como pensando únicamente en las cosas que fueron exitosas, yo creo que la sociedad necesita poder platicar con el otro sobre las experiencias. Porque si tú recuerdas los Club de Cuervos, era de que yo ya la vi, tú ya la viste, ¿qué te pareció? Nos reímos, tenemos un equipo. En todas las reuniones se hablaba de Club de Cuervos. En todas las reuniones se hablaba de Nosotros los Nobles. Tenías que verla, ¿no? En todas las reuniones se hablaba de Club de Cuervos, tenías que verla. En todas las reuniones se hablaba de la serie de Luis Miguel. Ya viste el último capítulo, tenías que verla, ¿no? En cambio, en las redes sociales, el algoritmo ya es personalizado. Lo que tú ves yo no lo voy a ver nunca. Y lo que yo veo tú no lo vas a ver. Tú y yo ya no tenemos la misma experiencia en las redes sociales, es totalmente individualizado. Entonces, el cine y las cosas como que son así como de gran consumo, tienen todavía esta cosa, ¿no? De que, pues la serie ahorita de Juan Gabriel, ¿no? ¿Te gusta, no te gusta? La viste. O la serie de Mentiras. Son experiencias sociales, más allá de que son individualizadas. No nada más es la persona que lo ve en la red social. Y yo creo que ahí está el gran reto también del contenido en redes sociales. Como yo no te lo puedo platicar,
Por ejemplo, te puedo decir, bueno, vi un TikTok y me reí, ¿de qué trata? Te lo mando, ¿no? O velo. Luego lo veo porque no es de mi interés, ¿sabes? O sea, ya no hay esa conexión entre personas con las redes sociales. Y la gente ya no publica su vida en redes sociales, eso ya se acabó. Ya las redes sociales como que expulsaron justamente la naturalidad de lo que era Facebook en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como un reajuste, un reacomodo del acto social, del ir al cine juntos, del ir al teatro juntos. Yo me acuerdo cuando salió Amores Perros, que todo el mundo la vio en el cine, tenías que ir al cine a verla, ¿no? Es como la experiencia del cine, ¿no? Y yo creo que las películas que hoy en día están triunfando también te siguen ofreciendo eso, ¿no? Misión Imposible, Top Gun, estas grandes producciones, cosa que ve a verlas en el cine, ¿no? Y luego, pues, tal vez tú la ves hoy en tu pantalla, en tu tele, y yo la voy a ver en 3 meses, pero pues ¿cuándo vamos a hablar de la misma película, no? No. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es lo que no lo sé. No sé, es una experiencia, es algo, yo creo que yo ahorita estoy tratando como de entender, no de entender, sino como de trabajar las redes sociales. O sea, estoy como viendo como creador qué es lo que se puede hacer, cuáles son estos límites. Hoy en día te dicen, no, pues el formato vertical. Antes te decían, y ya está casi pasando de moda la IA, ¿no? Antes decían, no, todo va a ser con IA. Hoy alguien ve un video de IA, lo pasa, o sea, no lo soportas, ¿no? Ya es como la IA, ¿no? Ya pero porque justamente pues va pasando de moda, ¿no? Entonces yo creo que hay un replanteamiento muy fuerte, hay una crisis de las plataformas muy fuerte, las plataformas tienen mucho contenido, pero ¿qué contenido es? Ya no es un contenido social. Estamos moviendo un momento muy de crisis, pero dando el punto positivo, en las crisis es donde hay mayor creatividad. En las crisis es donde te replanteas todo, cuando dices, ¿cómo voy a salir de esta crisis? Y el ser humano sale de las crisis. Y yo te veo a ti, o sea, a ver, crisis, pero te convertiste en productor y ahora en director, porque estás por terminar tu segunda película. Así es. Sí, es una película que se llama El arte de la resurrección, la adaptación de un libro de Hernán Rivera Letelier, que ganó el premio Alfaguara de novela. Yo lo leí hace mucho tiempo, el libro creo que ganó el premio Alfaguara en el 2014, yo lo he de haber leído en el 2018, 17, 18, 19, por ahí, no, tal vez 18, 17, y dije, este libro se puede adaptar a México, busqué los derechos, pero de nuevo, hacer cine en México es lanzarse al vacío sin saber qué va a pasar, ¿no? Porque todo lo tienes que financiar tú. Entonces contacté al autor, le pagué un adelanto de los derechos, empecé a trabajar la escritura de guión sin un peso, pero yo estaba convencido de que ese libro la gente le iba a gustar, que se podía adaptar al cine, pero lo único que me tenía, o sea, que me movía era mi única certeza personal de que esa película iba a funcionar y la gente le iba a ver, pero yo era el único convencido de eso. O sea, se la pasaba a productores, decía, sí, está bien, pero esto, pero lo otro, se la pasaba a brokers, me decían, que el pitch es muy difícil. Que el pitch es difícil, es que esto no va a funcionar, y dije, no hay bronca, no hay problema, yo la voy a hacer. ¿De qué va? ¿De qué va? Cuéntale a la gente que nos escucha. Se trata de un falso profeta. Esta locura. Se trata es la vida de Domingo Zárate. Él es un falso profeta que crece con su madre y desde niño empieza a tener estas visiones apocalípticas, ¿no? Visiones del cielo, como que le manda señales. Cuando fallece su mamá, él casi que se quiere suicidar, pero se da cuenta que en vez de suicidarse, mejor hace votos de pobreza, regala todo lo que tiene y se va al desierto a leer las escrituras. Y entonces en el desierto empieza a leerlas y empieza a volverse loco. Y entonces sale del desierto y dice, voy a profesar, veo que el mundo está mal, voy a compartir mis buenas palabras, a curar a la gente con planta y a predicar por el mundo. Entonces se va de pueblito en pueblito a predicar, pero en realidad pues es medio un charlatán, medio un chanta, medio estafador, le encantan las mujeres también, le gusta la fiesta, no deja de ser hombre, ¿no? A pesar de ser... En Jesucristo / Robin Hood. En Jesucristo / Robin Hood. Y entonces pues va de pueblo en pueblo hasta que en un pueblo lo corren y se va al pueblo siguiente y así lo van corriendo de pueblo en pueblo.
Y un día en una cantina se entera de que hay una mujer en otro pueblo muy lejano que se llama El Suplicio, que se llama Magdalena Mercado. Y dice, una señal más, ¿no? Entonces dice, voy a ir a ese pueblo, tengo que ir a ese pueblo y tengo que convencer a Magdalena Mercado de que se convierta en mi discípula y que juntos prediquemos, porque pues yo estoy solo como un perro, ¿no? Entonces, esto es una señal divina y se va al pueblo de Magdalena a convencerla, pero ella es la única prostituta del pueblo y además el pueblo está en plena huelga minera. Y entonces él llega y los mineros, pues al principio dicen, ¿y este quién, no? O sea, este que viene disfrazado de Jesucristo, ¿de quién eres, no? ¿Eres bueno, eres malo? Y la gente, el capataz y el administrador de la mina dicen, no, pues es seguro otro predicador anarquista que viene aquí a sublevarlos, ¿no? Entonces hay toda una confrontación entre la iglesia tradicional y este Jesucristo de los pobres, pero que tampoco es tan tonto porque se quiere llevar a la puta del pueblo, pero todos los mineros están en contra porque es Magdalena, es su favorita. Entonces, bueno, hay toda una lucha ahí. Es una comedia, drama, trágica, mezcla de épocas, es una locura, un debraye total. Y nos sacamos una Eficine hace 1 año y medio, 2, y la filmamos en Guadalajara a principios del año pasado, y ahora ya estamos terminando la postproducción y a punto de entregarla. Rifadísimo como productor, como director y como buscador de las lanas y como... Sí. ¿Cómo has podido? Sí, pero fíjate que yo como que quiero siempre en este momento como redimensionar las cosas, porque no es una cosa que yo lo haya elegido, sino que realmente es como que no hay dinero para pagarle a nadie, ¿no? O sea, es como si tú quieres una casa, pero no tienes dinero para pagarle al herrero, no tienes dinero para pagarle al eléctrico, no tienes dinero para pagarle al albañil. Entonces dices, bueno, pues es como si me dijeran, bravo, tú eres albañil, pusiste los tabiques, los cargaste, pusiste la piedra, pues sí, pues es que no tenía quien pagarle, o sea, no me quedó de otra, ¿no? O sea, yo qué más hubiera querido no tener que hacer nada y esperar hasta que se financiara. Pero la realidad pues fue la necesidad, ¿no? Y en el cine es mucho así. Yo creo que todos los cineastas siempre, como que si tú ves de este lado, puedes decir, qué pretencioso, ¿no? Iñárritu, que es guionista, que es esto, que es editor también de su película. Pues, ¿qué más va a hacer? Nada más falta que también se fotografía. Pues también lo fotografía, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, pues, a veces no tenemos el dinero, no tenemos el recurso. Entonces, ¿qué haces? ¿No lo haces? No. Lo haces, agarras tu cámara y tú filmas, tú editas, tú escribes. O sea, yo no tenía dinero para pagarle a un adaptador. No tenía, no sé, 100,000, 200,000, 300,000 pesos para pagarle a alguien que adaptara el libro. Pues yo lo adapto. Pues agarro mis cosas y a ver, pues a leer los libros de guiones y adaptar. Y además lo disfrutas. O sea, realmente el proceso creativo es tan disfrutable. Es tan disfrutable ir a ver las cámaras, ver el enfoque, ver el cuadro. ¿Cómo vas a dejar que eso lo haga alguien más? O sea, ¿para qué? ¿Verdad? ¿No? Es lo que yo digo. Si ¿Cómo hay productores que no van a su set? No. Que no disfrutan todos los procesos. ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué casi te mueres? Porque la gente, o sea, no hay que olvidarse que el cine... es un arte. Es un arte, pero además... comunal. Y además es muy arriesgado. O sea, la gente sí se muere por hacer esto. O sea, no es... La gente le dan ataques cardíacos, dormimos mal, comemos mal, tenemos un estrés hasta acá, las presiones, el dinero. O sea, yo ahora fui coproductor, digamos, de esta película, del Arte de la Resurrección, y casi me da un infarto, porque teníamos 300 personas en el set, entre técnicos extras, y yo dije, con que uno se accidente, con uno que se accidente, con uno que haga una tontería, con uno que... Entonces te vuelves así neurótico, porque dices, no, prohibido tomar, prohibido salir, a las 8 voy a pasar como soldado a su cuarto, luces apagadas, nadie se arriesga, o sea, te vuelves así de... Porque si uno se accidenta... Como actor era así. Ahora imagínense cómo es como productor y director. Es que es mucho estrés. Que además sí tienes la responsabilidad. Coincidimos en eso, tienes la responsabilidad. Y las cosas pasan, Mónica, tú lo sabes. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos filmando la del Arte de la Resurrección en Guadalajara, me habló un amigo productor y me dijo, oye, me acaban de robar una camioneta con todo el equipo en Chiapas, estaba en la carretera, se llevaron todo el equipo. Yo, dime por favor que tienes seguro, o sea, dime por favor que pagaste el seguro. Y luego otro me dice, oye, se acaba de caer un staff, estaba en un 3er piso de noche. Le dijimos que no fuera para allá, pero fue a hacer un pre-light, se quisieron adelantar, se tropezó, se cayó, se lastimó, está en el hospital. Yo, no más. Sí. O 1000 cosas, el actor se resbaló, se torció el tobillo, no puede filmar 3 semanas. No me digas eso, o sea, me matas. Es muchísimo estrés, o sea, de todo lo que no controlas, ¿no? Y luego también pasa que nunca sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, tú sabes la cantidad de proyectos que están así a nada de no salir, ¿no? A nada de que millones y millones de dólares invertidos y de pesos, y las películas se quedan enlatadas.
Yo estuve en una serie que filmamos y luego la serie no la sacaron porque cambiaron los ejecutivos que la produjeron. Entonces los nuevos ejecutivos dijeron, No. ¿esto es del anterior? No, porque si lo saco y triunfa, entonces ¿por qué corrieron al otro, no? Entonces el otro tiene razón. Ya no es mi éxito. Ya no es mi éxito, no. Y entonces, y si lo saco y fracasa, ¿por qué la saco yo yo voy a tener esa responsabilidad. Porque la saqué si iba a fracasar, ¿me entiendes? Entonces perder. Entonces dijeron, mejor, pues ese dinero se pierde, ¿no? Y otros proyectos que se estrenaron únicamente gracias a la pandemia, que no había contenido, y entonces los realities ya no se hacen realities, y entonces tuvieron que estrenar cosas. O proyectos que dices tú, a ver, esta plataforma hizo este proyecto. Se gastó millones en hacer un proyecto. Los ejecutivos de la plataforma cambiaron. Este proyecto, quién sabe dónde está, quién sabe quién lo hizo, quién sabe qué plataforma pasó, quién sabe en qué cajón está. Se acabó. Y eso puede pasar, ¿me entiendes? O sea, y eso le pudo haber pasado a Los Nobles, le pudo haber pasado a Club de Cuervos, le pudo haber pasado a muchísimas cosas. O sea, es un proceso tan largo y tan quisquilloso para finalmente llegar como a que la vea el público. La gente no se da cuenta, ¿no? La ve y le cambia de canal o le cambia... Pero sí hay gente que se murió haciendo esas películas, ¿no? O sea, nosotros Los Nobles, el Tavo no llegó a ver la película. Imagínate como actor, ¿no? Yo hice una película que se llamó Hijo de Familia, que la filmamos la empezamos justo antes de que empezara la pandemia. Y teníamos un poco menos de la mitad de la película filmada. Llega la pandemia, tenemos que parar todo, se para la película. Como estaba la pandemia y la habíamos hecho con fondos públicos, entramos como en incumplimiento de los fondos públicos porque no podíamos entregar, no nos dieron prórroga de absolutamente nada. Después ya no tenemos financiamiento, no podíamos filmar durante el COVID porque el presupuesto se subía a lo triple. 30% más. Sí, o si no es que más, y además ya sabes, círculo rojo, círculo amarillo, círculo verde, círculo no sé qué, no se pueden hacer escenas de 2 actores besándose, no más de 4 personas en el set, es imposible. Ya que finalmente regresa para filmar, uno de los actores había fallecido, tuvimos que cambiarlo. A mí era mi más grande terror como actor. Yo dije, tengo que terminar esa película. O sea, no me puedo morir porque la tengo inconclusa. O sea, imagínate tener como algo inconcluso, ¿no? Entonces dije, no me puedo morir. Y aquí digo, pequeño paréntesis, que me parece siempre una historia muy bonita, pero cuando si un día te vas a operar, o si conoces a alguien que se va a operar, los rusos tienen como una tradición que a mí me gusta mucho, que es antes de operarte, le prestas dinero a alguien. Si yo me voy a operar, te presto dinero. ¡Qué bien! Porque yo sé que en la operación, pues, deuda. sí, yo decía, no manches, no, le presté 100,000 pesos, 200,000 pesos, 1,000 pesos, 50,000 pesos, un peso, pero ahora es simbólico, ¿no? Prestas 50 centavos. Pero simbólicamente dices, no me puedo morir porque tengo que regresar a cobrarle, porque si me muero ya no le voy a cobrar, ¿entiendes? Y yo así estaba con la película. Dije, no me puedo morir, o sea, no me puede pasar nada porque tengo que terminar esa película, pase lo que pase. Y como actor, tú sabes, es mantener tu peso, mantener todo, ¿no? O sea, físicamente, etcétera, que no te lastimes, que no tienes en muleta, que no te caigas, que no tienes esas cosas. Finalmente la terminamos, la película, con un rollo porque Rafa Lara, que la estaba dirigiendo, se fue a filmar El Centauro. Entonces yo tuve que actuar y dirigir la segunda parte de esa película. Y luego finalmente aplicamos, no nos dan oficina y finalmente apenas ahorita ya tenemos el dinero para salir a distribución. Pero ¿en dónde vamos a distribuirla? ¿Sabes? O sea, si la gente no está yendo al cine y las plataformas no están comprando, entonces ¿quién la va a ver? Se murió gente para hacer esa película, ¿sabes? Fueron años y años y años. ¿Y dónde la va a ver la gente? Entonces, pero bueno, para terminar en nota positiva, también puede ser, como pasa en El Misterio del Cine, que tú haces una película con 10 centavos, la filmas con tus amigos, seleccionada al Oscar, y de ahí te vas al cielo y al infinito. La agarran en Cannes, la recomienda Guillermo del Toro y... O sea, una película que te costó millones no la ve nadie. Una película de 10 centavos es la que te llevó a Nueva York. En Nueva York te vio Al Pacino te llamó para hacer tu película porque le gustó cómo la escribiste, cómo la dirigiste, cómo la produjiste, bla, 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 bla. Esa es como la magia, esa es la verdadera magia del cine para mí. Totalmente. Cuéntanos un poquito de tu experiencia de estar actuando y dirigiendo al mismo tiempo. Valientazo. Fíjate que eso es un reto que yo logré como rebasar en varias etapas. Lo primero que tienes que vencer es el miedo al qué dirán. O sea, el miedo, yo tenía mucho pudor de que dijeran, quieres hacer demasiado, ¿no? O sea, te quieres comer todo el pastel. Como que yo tenía miedo a que me juzgaran, ¿no? De decir, qué ambicioso, qué exagerado, ¿no? Como que eso es algo que yo tenía como mucho temor. Entonces, cuando estaba pues, al principio de mi carrera, hice
morenita, y con los shorts de la película se las pedí a Alan y se las pedí a Villanueva, Emiliano, y me regalaron los shorts, y con eso hice un cortito que se llamó Mujer atrapada en habitación con tormenta, que era una adaptación de Enrique Planas, que es un autor chileno, de un cuentito chiquitito. Y ahí yo actué y dirigí. Pero yo no tenía todavía la capacidad del conocimiento y me lo pasé fatal. Fue una experiencia terrible, me la pasé horrible. No pude actuar, no pude dirigir bien. Estaba como que no sabía, no tenía las herramientas. Y dije, nunca más lo vuelvo a hacer. No vuelvo a actuar y dirigir, esto es un infierno. Y pasaron 10 años. Pasaron casi 10 años de esa terrible experiencia que viví, en donde o actuaba o dirigía. Y mi película, mi ópera prima que se llama Juan y Vanessa, que está disponible en Amazon, solamente la dirigí, no la actué. A pesar de que el personaje lo podía hacer yo, era mi edad y todo, pero dije no, o sea, me la pasé tan mal que no lo volví a hacer. Y después, poquito a poquito, empecé a inspirarme de estos directores actores, en específico Clint Eastwood, Tom Cruise, muchos directores actores. Empecé a ver sus cosas, el de Breaking Bad, que ahorita se me va su nombre, que también es director y actor, ¿no? Y empecé a ver y me conmovió muchísimo. Decía, es que me encanta cómo ellos saben dónde poner la cámara para el actor, ¿no? O sea, porque se están dirigiendo y actuando. Y entonces escribí un corto y gané un premio, un corto que se llamaba Romper el Pacto, en donde dije, voy a retomar esta experiencia de actuar y dirigir. Pero digamos que yo tengo como una técnica en donde necesito como un equipo especial para poder lograr eso. Primero tengo un asistente de dirección que me conoce toda la vida. Llevo casi 15, 20 años trabajando con él y me conoce así muy bien. O sea, le tengo la confianza de que sé que tenemos el mismo gusto. Y después tengo una técnica en donde todo, absolutamente todo está ensayado. No llego al set a poner en escena, a montar. O sea, la película está ensayada y filmada desde antes. En el set simplemente ejecutamos lo que ya está preparado. Y te estoy hablando de todo, de absolutamente todo. No hay ni un solo detalle, no hay ni un extra que no esté ensayado. Todos los extras en mi película del arte de la resurrección pasé semanas y semanas y semanas ensayando, diciéndole no, así, 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 a ver, el tono es así, este diálogo. Y los extras te pueden decir lo extremadamente riguroso que era con los ensayos. ¿Cómo pagas eso? Pues justamente, o sea, pagas una compensación. Pues obviamente también lo filmé en Guadalajara, lo filmé en Jalisco, era parte del contrato. Yo les dije, mira, esto va a ser así. O sea, no va a ser, para los actores también, ¿no? Este es el contrato, este es el deal. Si tú no estás dispuesto como a ensayar o a tomarte ese tiempo, a hacer esas cosas, estás en tu derecho de no entrar. O sea, esta es la regla. Yo te voy a pagar, no te voy a pagar la parte proporcional exacta de los ensayos, pero te voy a pagar los ensayos, no van a ser gratuitos, ¿no? Pero está esta parte que te voy a pagar de los ensayos y esta parte del rodaje, ¿no? Entonces, este es el trato, esto es lo que yo necesito para poder lograr eso. Porque de no tener esas condiciones yo no podría actuar y dirigir. Porque yo ya no llego al set a dirigir. O sea, yo ya nada más, ya todo el mundo, cuando llega al set ya todo el mundo sabe exactamente el tono que quiero, cómo lo quiero, todo. El fotógrafo, todos los actores. Entonces, a lo mejor es ajustar detallitos, pero ya hay un espacio mínimo para concentrarte en tu acting. Para concentrarme en mi acting. Entonces, cuando yo estoy actuando, Marco, que es mi asistente de dirección, me está viendo en la cámara, pero yo ya no descubro lo que hago en la escena. Yo ya lo tengo trabajado, yo ya lo actué. Yo ya lo hice 40 veces antes. Yo ya pasé 2 meses. Ya descubriste lo que sí, lo que no. Sí, yo ya no descubro nada en el set. O sea, ya el set ya nada más es como ejecutar. Ya no. Y eso me acuerdo de una frase que venía en el ballet ruso, que decía, el talento es el trabajo. Y yo creo que el ballet son de esas disciplinas, el ballet, el patinaje artístico, son de esas disciplinas que si no tienes un absoluto rigor y no tienes todo absolutamente trabajado, no vas a llegar al escenario a improvisar. O sea, el escenario, digamos que el ensayo te va a poner aquí, ¿no? Si lo haces mal, vas a estar acá, pero al menos ya estás acá. Si lo haces ultra bien, vas a estar acá, la vas a romper. Pero si tú llegas a prepararte, a descubrir en el escenario, pues tal vez la rompes, o sea, tal vez sí puedes, si tienes mucho talento, pero es un golpe de suerte, o sea, como que llegas aquí. Y luego tú sabes que en el set muchas veces las condiciones son contrarias a la creatividad, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil crear en el set, porque cada proceso es muy distinto, porque cada uno tiene sus propias necesidades. Entonces, tú como actor muchas veces, en el 90% de los casos, no puedes trazar nada en el set. Ya el director de fotografía ya puso las luces. Y si tú te sales de ahí, no, es que no estás en tu luz.
es que tienes que hacer acá, ¿no? Casi llegas y ya están las marcas. Entonces, tienes que trabajar, tienes que aceptar, que también es un reto muy padre, ¿no? Cómo hasta a trabajar en esas limitantes, pero no llegas a descubrir. Y si tú llegas con el director al set, en un set que además la productor o la productora sabe que tienen deudas, que están atrasados, que hay que salir en 4 horas. Que hay que salir en 4 horas, que el crew lleva 12 horas trabajando, que además hay que dejar la locación, que además en el plan de rodaje del día has filmado un tercio de una de las 8 páginas que tienes que filmar, y llega el actor y le dice al director, a ver, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a crear, vamos a crear. Todo el mundo es así de, no, filma lo que sea, filma, ¿sabes? Entonces, no puedes, o sea, imagínate yo con la presión, si llegara en esas condiciones, a tener que descubrir y además tener que dirigir a las personas en medio del set con la cámara, con el equipo, me mato, o sea, me muero, eso sería imposible para mí. Entonces, justamente hice este corto, que se llama Romper el Pacto, en donde actué y dirigí, y ahí empecé a descubrir todo esto. Luego hice, antes había hecho la de Hijo de Familia, en donde actué y dirigí, y ahora esta fue absolutamente todo actuado y dirigido por mí. Pero, te digo, todo está absolutamente, son 2-3 meses de preparación, de trabajo así minucioso, y todo está ensayado. Y es padrísimo, porque muchas veces como actor te dicen, algunos directores, ¿no? Y algunos actores no, pues la frescura del set. No lo ensayemos, a ver, ahí va a ser fresco, ¿no? Está bien, o sea, puede que sí funcione, pero también, digamos, yo soy de otra técnica, ¿no? Cuando yo dirijo, cuando yo actúo, hago lo que me diga el director. O sea, si quiere que llegue y hago, y ahí, y en ese microespacio, en ese microcentímetro, y con el reloj en contra, lo hacemos y lo sacamos. Pero si tienes este tiempo de preparación, pues se parece más a estos ballets, a este trabajo técnico, ¿no? Yo siempre digo que las películas y las series se hacen en preproducción, no en el set. En el set llegas nada más a ejecutar lo que ya platicaste. Sí. Lo que ya visualizaste, lo que ya armaste, lo que ya dijiste 20 veces, vamos a llegar a ejecutar. Además está padrísimo, porque si tú dices, ok, yo ya voy a hacer mi película, ya estas son las 4 tomas que necesito para contar esta escena. Ok, 1, 2, 3, 4, ya las tengo. Me quedan todavía media hora, 20 minutos para... ¡Qué delicia! Ahora sí juega. A ver, o sea, yo ya tengo lo que necesito. Pero ahora yo ya tengo mi película, ya tengo súper trabajado. Ahora ya tenemos una hora libre de, a ver, pues ponte a ver las manos y el arte y no sé qué. Y también salen momentos bellísimos, ¿no? En estas cosas, ¿no? De que ya nadie tiene la presión. Ya le puedes decir al autor, hazlo mal, güey. O sea, ya ahora ya no lo trates de decir, ahora hazlo mal. Ahora dilo riéndote. Ahora dilo llorando. Y de repente lo hace llorando y dices, no manches. O lo hace riéndote, una escena de terror, y lo hace riendo y dices, no manches, está loco ese actor, ¿no? Pero que ya tienes lo que tenías planeado, ¿no? Y yo creo que eso es como la gran maravilla. Y obviamente, pues, confiar en todo el equipo, porque estás a ciegas, ¿no? O sea, casi vas a ciegas. Realmente, técnicamente, así, exactamente lo que sucede en el set cuando estoy actuando y dirigiendo, es que está Marco Estrada, que es mi asistente de dirección, está la segunda, y está una asistente personal mía que está grabando con un teléfono, con un iPhone, la pantalla. Entonces, en cuanto Marco dice corte, que Marco ya sabe dónde empieza la escena y dónde termina la escena, porque ya la vio 70 veces, ya llega el asistente y yo veo el video assist en teléfono, pero ya lo paso rápido porque yo ya sé más o menos qué necesito de cada toma y digo, listo, ya estamos, vámonos. Y entonces ya tenemos como que esta técnica en donde todo el tiempo estaba, o sea, es como un equipo que se está trabajando para eso. Y a veces tengo algunos videoassist que está la escena y los videoassist algunas veces están cuando el chiquito cerca de ti. Cerca de mí, ¿no? Para verlo. Pero como luego es complejo dar el playback y el sonido y sincronizar, con un iPhone lo tenemos, lo grabamos, lo vemos, listo, vámonos, la siguiente. Y entonces, así es como realmente, estrictamente funciona. Pero el secreto es el ensayo. El secreto es tenerlo todo ensayado. ¿Qué sigue? ¿En qué andas? Ay, pues muchas cosas. Estoy escribiendo, tengo varios guiones que tengo desarrollados, varias historias, libros que vi, películas que quiero hacer remakes, tratando de descifrar a las plataformas, tratando de descifrar cómo producir, cómo buscar el financiamiento, cómo producir, qué quieren las plataformas. ¿Acaso quieren algo las plataformas? O sea, esa es la pregunta. ¿Realmente quieren algo? ¿O qué buscan, no? O sea, ¿cómo se logra entrar en ese sistema, trabajar ahí, haciendo mis cosas y escribiendo también pues, otros proyectos, pero bueno, siempre con relación al público, ¿no? Cuéntanos un poquito de Pequeños Guerreros Mexicas. ¡Qué belleza! Pequeños Guerreros Mexicas es un libro que escribí cuando me di cuenta que... Empezó porque me di cuenta que las caricaturas para niños no teníamos nosotros caricaturas
prehispánicas que hablaban de nuestra cultura, de nuestra historia. Para los niños hay caricaturas en Estados Unidos, francesas, japonesas, australianas, y cada una de esas caricaturas habla en parte de su cultura, ¿no? Hasta las españolas, hasta las japonesas, lo que sea. Y yo veía que en México los niños tienen muchísima empatía por los dibujos animados, se transforman en superhéroes, se visten, se sienten hombres arañas, se sienten ninjas, se sienten lo que sea, ¿no? Pero yo dije, mira, yo quiero que los niños tengan eso, ¿no? Y hacer una caricatura, un dibujo animado es muy caro, es muy complejo, pero yo me di cuenta que muchas de esas caricaturas vienen inspiradas de libros. Entonces me puse a buscar algún libro que hablara de eso y no lo encontré, porque toda la literatura que hay sobre los mexicas es ultra violenta y ultra sangrienta. Y eso no se lo puedes mostrar a un niño de 3 años, de 7 ni de 10. ¿Por qué los franceses no muestran todas las ejecuciones, la guillotina, muestran todas las cosas terribles y en cambio muestran Asterix y Obelix, que son fuertísimos contra los romanos, ¿no? O sea, ¿por qué se cuentan así otras culturas y por qué nosotros no nos contamos así? ¿Por qué no destacamos el arte, la poesía, ¿me entiendes? La pintura, la arquitectura, la filosofía, el conocimiento de las estrellas, de la comida que hoy en día, todo lo que México le dio al mundo en alimentación, es impresionante, el jitomate. ¿Cómo te imaginas a la cultura italiana sin jitomate? ¿No? O sea, ni siquiera lo puedes pensar. A los suizos sin chocolate, ¿no? Pues todo eso viene de México. ¿Y por qué no lo valorizamos? ¿Por qué no se lo contamos a nuestros niños, ¿no? Porque yo creo que de ahí, cambiando esas narrativas, se puede cambiar un país, se puede cambiar una visión que tienes de nosotros mismos, de cómo te construyes a ti mismo, del valor que tú tienes, el valor que tiene tu cultura. Porque si solamente ves caricaturas o cosas extranjeras, pues vives como en una cultura prestada, que no es la tuya. Entonces hice pequeños guerreros mexicas para eso, para que los niños pudieran, en específico mis hijos, porque yo quería contarles a ellos de dónde venía la palabra México, de dónde venía, por qué vivimos en Cuauhtémoc, qué es Cuauhtémoc, qué es el chocolate, qué es todo, ¿no? El ajolote, todas esas cosas, por qué las monedas tienen esos glifos tan extraños, las pirámides, etcétera, ¿no? Y entonces hice este libro para que sea una pequeña ventana, para que los papás puedan, con toda la confianza, que es casi un libro de acción y aventuras para niños, pero ilustrado por José Cobá, que es un ilustrador de Mérida, en donde cuenta estas aventuras de 2 niños del presente que conocen a 2 niños del pasado y juntos viven aventuras. Amo. Próximamente véanlo en su serie o película favorita. ¿Dónde se puede comprar? Se compra en Amazon, está disponible en Amazon, les llega en 2 días, lo piden, está disponible en Amazon. Está en algunas librerías como boutique, por así decirlo, en la Ciudad de México, ahí en la Roma y en Coyoacán. Todavía no entramos al Péndulo ni Gandhi, pero está disponible en Amazon y ahí les llega sin ningún problema. Editoriales, ojo aquí. Ajá, sí. Esta es de Editorial Cuentos Artesana. Paulina Vargas, Paulina Seguí, y ahora queremos hacer un segundo libro que hable sobre el agua, sobre Tlaloc, sobre las trajineras, sobre todo el cultivo en agua, sobre el agua nacional, las chinampas, exactamente, todo el cultivo en agua en la Ciudad de México, la cantidad de lluvia que cae, un ajolote, y bueno, ahora este libro va a tener una traducción al náhuatl, que estamos muy contentos por eso también. Fue nominado a Mejor Libro Infantil y Juvenil del Año en México. Entonces también, pues de nuevo, ¿no? O sea, no existe, no hay este libro, no hay esta caricatura, pues vamos a hacerla, ¿no? O sea, lo hago. No tengo un peso de apoyo público, o sea, un centavo de apoyo público. Dije, pues no importa, o sea, yo soy guionista, llevo 18 años a esto me dedico, vamos a escribirlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como si fuera un storyboard. Entonces yo le mandaba al ilustrador unas ilustraciones con storyboard, le decía, sí, a ver, así hazlo, pero así, ahora fíjate esta inspiración, como si estuviéramos haciendo una película. O sea, es este libro como si fuera una película de acción para niños, con clasificación infantil, ¿no? En donde no hay sangre, no hay violencia, no hay cosas horribles, al contrario, destaca todos los valores maravillosos que tiene México, ¿no? La solidaridad, la familia, porque los niños se quedan en casa de su abuela, como todos nosotros nos quedamos con las abuelas, ¿no? Cuando las mamás tienen que ir a trabajar, todo este sistema de cuidados, la sociedad, la colectivo, la comunidad, son 2 niños y 2 niñas, a diferencia de otras caricaturas son una niña y 7 niños, ¿no? Aquí no, las niñas también son guerreras, los niños también se apoyan, tienen miedo, rescatan, sobrepasan sus miedos, conocen de las plantas, tienen a su perro, tienen un chorro de cosas, ¿no? Entonces, justamente es eso, para mí es lograr avanzar, no depender, y este libro me está llenando el alma, ¿no? Me está llenando el alma creativamente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita la industria está en crisis, puede ser, pero sin embargo seguimos avanzando y esta crisis nos vuelve más creativos.
Así es, Yanis Guerrero, es este personaje increíble, es esta la energía que siempre nos ha transmitido. Y como lo hablamos muchas veces, no hay límites. Si tienes una cámara, si tienes un celular, si tienes un lápiz y una pluma, ahí hay contenido, ahí hay arte. Puedes lograr absolutamente todo lo que quieras en la vida si trabajas todos los días en ello. Confíen, crean. Nos vemos la próxima. Esto es Pero Querías Hacer Cine.